Hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este encuentro, no solo por la posibilidad de estar acá, sino precisamente por el objeto del encuentro. Pienso que la criminalidad organizada se asienta en modelos de desigualdad estructural y entre ellas, digamos, en la desigualdad de géneros en una sociedad patriarcal. Y aprovecha ciertas naturalizaciones con los menores costes y mayores beneficios. Y por ello, hacer hincapié en una perspectiva de género y oír la voz de las mujeres me parece fundamental en lo que se tiene que emprender para luchar contra la criminalidad organizada, que es realmente una batalla cultural. Y creo que esto es parte de esto, al menos así lo veo. Voy a empezar por contarles una anécdota que es triste, pero no es para desesperanzarla, sino todo lo contrario. Un día vino una colaboradora con los ojos llenos de lágrimas y me cuenta: la Cámara acaba de anular todo un caso y lo acaba de cerrar. Era un caso muy grande de criminalidad organizada, donde había verdaderos mercados informales de divisas, que era toda una organización aceitada entre casas de cambio, verdaderas bancas de hecho y cuevas financieras, que lo que hacían eran no solo captar el ahorro público, sino también viabilizar el lavado de activos provenientes de distintos delitos, por ejemplo, narcotráfico, la trata de personas, etc. La investigación de este caso enfrentamos muchas adversidades, fugas de informaciones, había funcionarios públicos interviniendo, había policías, era un mercado naturalizado donde hasta se valían de lo que se denomina arbolitos en Argentina, que son personas que ofrecen cambio de dinero informal, pero se había montado toda una organización donde incluso a plena luz del día y en el centro de la ciudad, tanto en Mar del Plata, en Buenos Aires y con colocaciones en paraísos fiscales, estaba absolutamente naturalizado. Cuando logramos, pese a todas estas adversidades, hacer distintos procedimientos, distintos allanamientos, encontramos millones de divisas extranjeras y nacionales en cajas de seguridad, hasta en los baúles de los autos donde se ofrecían a la luz del día, y armas, reemplazando la seguridad que tendría que proveer el Estado por seguridad privada. Frente a esto, cuando en su momento distintas organizaciones sociales, periodistas, colegas, nos decían: bueno, hemos visto pocos casos, digamos, donde se ha ido al nervio de la criminalidad económica, donde se asientan todos estos sistemas. ¿Qué posibilidades o qué probabilidades de éxito le ven al caso? La respuesta no era muy esperanzadora y bueno, finalmente me lo confirmó mi colaboradora cuando me dio la noticia. Sin perjuicio de esto, frente a este cuadro, pensé, bueno, ¿cómo transmito esperanza? Al menos para pensar que lo que estamos haciendo tiene un sentido frente a este contexto. Y bueno, mi primera respuesta rápida frente al shock fue: tenemos que agradecer de alguna forma que pudimos intervenir en un caso de este estilo. Generalmente los casos que llegan a la justicia o que vamos a buscar son aquellos que no tocan de ninguna manera el nervio de la criminalidad organizada y la criminalidad económica, sino más bien a el más o la más vulnerable frente al sistema. Y esto es así porque la selectividad del sistema penal, que obedece a distintas cosas y actores, opera para perpetuar un funcionamiento de la justicia afín a los poderes de hecho que gobiernan el mundo, en donde el paradigma de la dominación y la desigualdad revela explotación tanto de varones, mujeres, niñas y niños, así como la explotación de la naturaleza. Donde existen mercados informales hay explotación, y donde hay explotación hay descarte, indignidad y muerte.
Pues bien, quería transmitirles esta colaboración, esta conversación con mi colega, no para desesperanzarlas en la lucha contra la criminalidad organizada, sino precisamente para ver todos los vericuetos en los que nosotros, como operadores como operadores del sistema, podemos encontrar para luchar contra la criminalidad económica y atacar la base económica del crimen organizado. Y entonces, yendo un poco para atrás, un día había ido a un congreso sobre criminalidad económica como sustento de grandes crímenes de masa. Y ahí se hablaba de las reglas de compliance para fomentar la responsabilidad empresaria. Sin embargo, la posición doctrinaria dominante fue que estas reglas de compliance debían servir de base para establecer la responsabilidad penal. Pero estas reglas de compliance las hacen los propios privados, las hacen las mismas empresas. Y uniendo esta anécdota con este congreso, con esta doctrina, me llevaron a comprender que en verdad quien detenta el poder económico como para solventar un golpe de Estado o crímenes de masa, tiene el mismo poder como para fijar las reglas del juego y controlar que ellas sean cumplidas con el menor costo y el mayor beneficio posible. Ello se logra, entre otros medios, con que los propios dominados o explotados no puedan cuestionar esas reglas, o bien porque no tienen un igual acceso a oportunidades para poder hacerlo, o bien porque tales reglas horadan tanto en las sociedades que se tornan invisibles, como las reglas del mercado que supuestamente se autorregula. Se forma una cultura alrededor de estas reglas que cada vez más alejan a los centros de poder económico y de decisión de las perniciosas consecuencias de la explotación humana. Tanto es así que a los resultados de la explotación se le dice pobreza y automáticamente a la pobreza se le asume como una fatalidad o como una consecuencia colateral del mercado. Hay una propaganda que se difunde en mi país, pero calculo es una propaganda televisiva de un grupo económico y financiero que habla del deportista de las 3 de la tarde, es el eslogan. Y muestran a una persona haciendo deportes diciendo, bueno, esta es la consecuencia de que puedas invertir en finanzas, ofreciendo un producto financiero. Y esto me pareció muy gráfico para contar lo que les estoy tratando de contar con estas palabras. En definitiva, en la justicia, ¿cómo repercute esto? En que la disociación entre el daño del autor adquiere de tal magnitud que o bien el propio daño es asumido como una fatalidad o bien solo es visible, en el mejor de los casos, frente al sistema de justicia, el último eslabón de la organización de criminalidad organizada, o bien el eslabón más vulnerable que fue captado primero como víctima y después transformado en parte de este sistema, precisamente porque el Estado no estuvo para darle la contención necesaria, sino que se la dieron esta contención las bandas. Entonces, el objeto, lo que quiero tratar de exponer en algunos ejemplos, es precisamente lo que dijeron varios colegas, de que la restitución de derechos a las víctimas es una forma de luchar contra la base de la criminalidad organizada. Porque cuando se empodera a las víctimas, se ataca las reglas, el corazón de estas reglas silenciosas, y así se quita la mano de obra barata, digamos, que sustenta estas bandas criminales. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del mercado de la prostitución o de la prostitución, como dice una socióloga argentina, en realidad hay que hablar no de mercado de la prostitución, sino de explotación sexual. No hay que hablar de una mujer prostituida, de una mujer prostituta, sino de una mujer prostituida. No hay que hablar de cliente, sino que hablar de prostituyente. Esto nos hace ver, digamos, cómo el mercado que se asienta en desigualdades estructurales provoca este tipo de naturalizaciones que llevan a colocar a la mujer
víctima como la propia hacedora de sus males o en una posición de fatalidad, donde no se puede correr, donde se genera una especie de condición de la cual no puede salir. Hay una mujer que logró salir del circuito prostibulario que se llama Rachel Moran, que es de Irlanda, donde ella cuenta que la prostitución se había transformado como un estilo de vida, donde, como una especie de subcultura en donde se asumen la imposibilidad de salir de este lugar de explotación. En este contexto, las políticas reglamentaristas o de reducción de daños no hacen otra cosa que perpetuar el sistema de explotación que breva precisamente desde la posibilidad legal de que alguien compre a otro. Frente a este tipo de naturalizaciones es difícil ver una organización que lucra con la explotación ajena donde se ve una mujer que decide prostituirse. Además, esto lo han dicho varias colegas, estas organizaciones van mucho más rápidos que la justicia. Y ahí donde había cabarets como fachadas, se hicieron privados. Ahí donde había víctimas, se establecieron especies de cooperativas de mujeres que comparten los gastos y se ocultan con supuestos contratos de alquiler para esconder a los explotadores. En definitiva, respecto de la prostitución, una propuesta sobre la cual se hablaba acá también es de que llegar al prostituyente. Precisamente ir al prostituyente no solo es atacar esta base económica, sino también he escuchado propuestas hasta de instrumentalizar a las mujeres víctimas dentro del proceso para que sean fuente de información. Si hay que instrumentalizar a una persona, precisamente tiene que ser el prostituyente, ¿sí? O sea, cuando a una persona el prostituyente ni siquiera en los procesos lo citan como testigos. Y de hecho, a una mujer prostituida que fue cooptada por estas organizaciones, de hecho terminan, digamos, criminalizadas. Al principio, al menos imputadas, aun cuando haya cláusulas para decir, bueno, esto no es punible en este caso. Y por último, ya se me está acabando el tiempo, para expresar esta idea, esta necesidad de restituir derechos para no solo restituir, empoderar a las víctimas, sino también para quebrar estas lógicas que permiten estas reglas de explotación con mayores beneficios y cero costos. Y una de ellas, en el lugar donde yo trabajo, hay varias zonas de explotación rural donde al lado de la cultura de explotación, digamos, está la cultura del descarte, la cultura de la naturaleza, de la explotación, perdón, de la naturaleza. Y generalmente a las personas explotadas en cultivos rurales las hacen manipular agroquímicos, entre otras sustancias que son perniciosas para la salud. Y entonces la propuesta frente a esto es que el empoderamiento de las víctimas para su autogestión, con el recupero de las tierras y poder adquirir las capacidades necesarias para poder trabajar sin ser explotados, vaya de la mano precisamente desde el Estado en fomentar sistemas de cultivos alternativos que no utilicen este tipo de productos, por ejemplo, sistemas de ecoagricultura que son tan sustentables precisamente como modelos de libertad. Así que bueno, muchas gracias.